Hermanos, una vez más, les saludo en la paz del Señor. En esta oportunidad, hermano, compartiendo un nuevo estudio bíblico de un tema muy controversial en esta época y en la época antigua, que es la idolatría, hermanos, ¿no? Antes siempre dando el primer lugar a nuestro todopoderoso Dios, Dios eterno, pidiéndole siempre al Señor que nos guíe en este estudio bíblico, ¿no? Y que sea una bendición para todos los que nos ven por este canal. Hermanos, antes, hermanos, tal vez dar una definición, ¿no? O un concepto general sobre la idolatría, ¿no? La idolatría es el conjunto, ¿no?, de prácticas y creencias, cultos a deidades, se podría decir también en otras palabras a dioses, ¿no?, a cultos a dioses, ¿no?, que son objeto de sacrificios, adoración, ¿no? Son creaciones humanas, ¿no? Entre estas estamos dos tipos de creaciones, que uno son las esculturas, ¿no?, y estas pueden ser de hierro, pueden ser de yeso, de tantos materiales que se puede utilizar, y otras que son las imágenes, ¿no? Sabiendo esta definición sobre qué es la idolatría, hermanos, hemos querido hacer se divide en dos tipos, hermanos. Puede ser que haya más divisiones, hermanos, según el análisis que ustedes pueden tener, pero yo lo hice con dos tipos de idolatría. Unas que específicamente lo estoy asemejando en el tema y en el estudio que lo estoy haciendo. Una que es, digamos, en la época antigua y la otra, la época actual. La época antigua pertenecería, digamos, a la práctica religiosa que hacían el pueblo de Israel, ¿no?, y los pueblos en la antigüedad, ¿no?, que era rendir culto, ¿no?, a determinados ídolos o veneración también. Este término de veneración tal vez lo utilizan, ¿no?, actualmente para dar, tal vez salir, ¿no?, salir del apuro de que hay también personas que están en estos tiempos adorando a otros dioses, pero ellos lo llaman veneración. Pero si nosotros hacemos un análisis sobre la idolatría o veneración, es casi lo mismo, separa un hilo muy estrecho que es sobre este término, ¿no? Son términos y sinónimos que se asemejan a este término de idolatría, ¿no? Y la otra, hermanos, que se adecua al tiempo actual, ¿no?, que nos habla también que es el amor, es la admiración excesivo, ¿no?, es demasiado, digamos, sobre una cosa o persona. Eso lo adecuamos al tiempo actual, que nosotros a veces adoramos, por ejemplo, cosas, objetos, podríamos hablar objetos tangibles, una movilidad, un objeto puede ser una casa, y algo intangible que puede ser, o bien puede ser a personas, ¿no?, a personas. Intangibles también podemos ver a una creación de una científica, puede ser estos, ¿no? Entonces, estos dos tipos de idolatría existen. Y antiguamente ha existido más la idolatría a imágenes, a dioses. Y en la actualidad son a vanidades prácticamente, podríamos decir, que son objeto, ¿no?, de idolatría, que son exagerada admiración a objetos tangibles o intangibles, hermano. Sabiendo estos dos tipos de idolatría, nos adentramos al tema que es en la época antigua, ¿no? Y partiendo siempre, hermanos, de la palabra de Dios, que es nuestro guía. Nuestro texto base en esta oportunidad es en el libro de Éxodo, es el segundo libro, ¿no?, que es del Antiguo Testamento. Claramente en el capítulo 20, versículos 3 al 5, nos habla del tema fundamental. Dios nos ordena y nos da la ley mediante Moisés, y son parte, hermanos, de los primeros mandamientos que Dios da al pueblo. Entonces empezamos y dice, ¿no?, en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que Dios aborrece que tengamos dioses, ¿no?, delante de Él. Tal vez se podría decir en otras palabras, siendo cristianos, ¿no?, teniendo dioses delante de Dios, ¿no? En el versículo 4 nos habla ya, no te harás, esta palabra, imagen, ¿no?, no te harás imagen.
También nos da a entender esto que no fabricarás o no tendrás, ¿no? Imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no, ni en las aguas debajo de la tierra. Bien específico Dios ordena, ¿no? En ninguno de estos estamentos. Entonces, continuando nos dice también en el versículo 5, no te inclinarás, ¿no? A ellas, o sea, inclinarse, no debemos inclinarnos a ninguna, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, no podemos honrarlas de ninguna manera. Y aquí hace, ¿no? Un punto y coma, nos dice, ¿por qué? Yo soy Jehová, ¿no? Tu Dios, fuerte y celoso. Nos dice que Dios es fuerte y celoso, que visito, dice. El de visitar, hermano, tal vez podemos verlo como que Él mira, ¿no? Mira la maldad de los padres, o sea, nosotros los padres, digamos, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿no? Claramente aquí Dios nos ordena que no debemos tener dioses, ¿no? Ajenos, porque Jehová es celoso. Entonces, hermanos, aquí bien claro en esta parte lo he subrayado, hermano, de los que me aborrecen. Por eso aquí también la idolatría vendría a ser que es algo, digamos, que estamos atentando contra Dios, o sea, es contra Dios. Cuando nosotros tenemos ídolos, entonces nosotros estamos atentando contra Dios, porque claro, dice, de los que me aborrecen, es para Dios, y es que lo aborrecemos a Dios si tenemos otro tipo de imágenes. También en Éxodo 30, en el capítulo 32, versículo 30, nos habla del gran pecado. Y gran pecado es como decir, es demasiado pecado para Dios, la idolatría, ¿no? También, hermanos, encontramos aquí que en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, que es una abominación. A veces nos preguntamos, ¿qué es abominación, no? Abominación, hermano, en términos generales, es una maldición, ¿no? También podríamos decir que es una condenación, es un mal presagio. Mal presagio, digamos, algo prohibido, ¿no? Repulsivo. También podemos hablar en términos generales que es horroroso o que da asco, hermano. Eso es una condenación, censura. Hermanos, sabiendo que es abominación, hermanos, ya vamos a entender qué es el gran pecado. ¿Por qué lo denominan gran pecado? Porque es abominación, ¿no? Y es contra Dios, hermano. Eso es lo más grave, hermano, que tenemos que analizar. Que todo que si tienen sinónimos de gran pecado, es contra Dios. Y eso que hay que tener mucho cuidado, hermano. Entonces, pasando de esto, hermanos, revisamos un poco la historia, ¿no? En el Antiguo Testamento, y ahí vemos, ¿no? Como principal acto, digamos, acto de idolatría, vemos, ¿no? Cuando Moisés, hermano, sube arriba al cielo. Creo que en toda la Biblia Moisés es el único que habla directamente con Dios, ¿no? Ese privilegio ha tenido, ¿no? Moisés en hablar directamente con Dios, y en esta oportunidad sube Moisés, ¿no? A hablar con Dios, y Dios justamente le da las tablas de los mandamientos, de los 10 mandamientos, ¿no? Y Moisés baja, ¿no? De la cima y baja al pueblo de Israel, y justo ve que el pueblo de Israel había hecho dioses ajenos, ¿no? Ahí encontramos en la Biblia un antecedente principal, que es el becerro de oro, de puro oro que habían hecho. Entonces Moisés se molesta y arroja las tablas que Dios le había enviado en señal de ira, de protesta, porque ellos en su ausencia habían idolatrado, habían tenido ese gran pecado, esa abominación delante de Dios. Entonces, hermanos, vemos, ¿no? En los antecedentes de la Biblia que sí, antiguamente había este tipo de idolatría, ¿no? Que era adorar a diferentes dioses, ¿no? Entre estos, su gran característica que tenían antes el pueblo de aquel entonces, que ellos eran politeístas. Que politeístas decimos a las personas
o a los pueblos o a las agrupaciones o a las civilizaciones que tienen diferentes dioses. Se hacen dioses de todo. O sea, vemos, ¿no? En la antigüedad, revisamos la antigüedad y vemos, ¿no? Que ellos tenían ídolos de todo. E inclusive tenían del sol, de la tierra, del aire, hasta de los árboles, hermano. Vemos, por ejemplo, a Sera, que era la dama del mar. Baal, por ejemplo, a Baal lo decían como el señor del rayo, ¿no? A Anat, la diosa de la guerra. También en los filisteos rendían culto a Sera, ¿no? Vemos también en los fenicios que ellos eran promotores de la adoración de Moloch, ¿no? Que era el rey. De Tammuz también vemos de Tammuz, que era el dios del sol, lo denominaban ellos, ¿no? Y los semitas en Mesopotamia, que tenían a dioses a las montañas, a los árboles, a los ríos, hermano, y etcétera, hermano. Vemos en esta gran lista que hay de todas las personas que en la antigüedad creaban ídolos, creaban dioses, ¿no? En eso, hermanos, entonces, viendo este tipo de idolatría, nos trasladamos, ¿no? A la época actual, hermano. En la época actual, vemos en esta época actual que ya hay una modernización, se podría decir, ¿no? Que es el segundo tipo de idolatría que hay, que ya no tal vez sea sigue ahí las idolatrías con imágenes, pero también ya hay, por ejemplo, en esta época actual hay con las estatuas. En las estatuas ya vemos las vírgenes, vemos los apóstoles, inclusive que a los rinden culto en base a fiestas paganas, que hacen procesiones, ¿no? En las imágenes, por ejemplo, vemos a María, a veces utilizamos a la madre carnal de nuestro Señor Jesucristo, que nos dicen que es intermediaria ante nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? Y la Biblia nos menciona que el único intermediario que ante el Padre es Jesucristo, su Hijo, que nadie puede llegar al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, también a veces, miren, nos hacemos idólatras de los cantantes, ¿no? Vemos en los cantantes del momento, en los cantantes de cualquier índole, ¿no? O rubro profesional que haya, vemos, ¿no? Los fans, que hay veces, imagínense en conciertos grandes, vemos los fans que inclusive dan la vida por los artistas, ¿no? Ya, eso es, digamos, excesiva adoración o amor hacia una persona, vemos. Y eso es un tipo de adoración, de idolatría también, hermano. Personajes, ¿no? En personajes vemos a lo largo de la historia, siempre se han creado estatuas de reconocimientos de personajes. Pueden ser científicos o celebridades. Por ejemplo, a ver, hablando, vemos, por ejemplo, a las personas que han creado la electricidad, vemos a las personas que en las matemáticas, a Aristóteles, a varios científicos, ¿no? Que se les rinde culto, se les rinde admiración, inclusive por darle gracias, ¿no? A la humanidad, les dice que son creadores de la energía, creadores. El único creador de los cielos y de la tierra es Dios, nada más. Y si Dios ha utilizado, han sido utilizados por Dios, pero eso no significa que debemos poner en primer lugar a los personajes que han creado, que tal vez han descubierto esta ayuda al mundo que ahora lo vivimos, por ejemplo, la luz, la telecomunicación, tantos inventos que han hecho los inventores. Entonces, hermanos, hay una exageración en este tipo de poner primer lugar antes que a Dios. Vemos también en el deporte, ¿no? A veces, hermanos, nos preguntamos, ¿no? Vemos a personas que inclusive por un determinado equipo siempre va a haber en cualquier país o lugar, ¿no? Siempre va a haber dos tipos en el fútbol decimos, ¿no? Dos tipos de selecciones, se diría, ¿no? De equipos en el cual la gente inclusive son socios activos, se inscriben, son socios militantes, se puede decir, en gobiernos, pero estas personas tienen excesiva, ¿cómo les digo? Excesivo amor, o son muy fanáticos al fútbol, hasta que llega un domingo, que es el culto, que es un domingo, prefieren ir al fútbol, ¿no? Al partido.
que les interesa más, dan más prioridad al deporte. Entonces es un tipo de idolatría moderna, se podría decir, que el fútbol también puede darse el primer lugar. Pero mire, a veces dejamos de asistir hasta la iglesia por ir a un partido de fútbol. Es un tipo de idolatría. También aquí mencionamos el dinero, el dinero. ¿En qué aspecto, hermanos? En el aspecto, digamos, de dar más importancia al lucro, al dinero, el trabajo, se podría decir. Inclusive hay personas que trabajan domingo, un día que Dios manda que trabajarás 6 días y el séptimo descansarás y adorarás a tu Dios, a tu Creador. No hacemos caso de ese mandamiento. Entonces, la gente son excesivo amor al dinero, por eso trabajan a veces domingo. De riquezas, acumulando riquezas, ¿no? Y claramente que en la palabra de Dios nos menciona que no acumulemos riquezas aquí en la tierra, tesoros en la tierra, sino donde dice la palabra, donde el hollín carcome, ¿no? Y nos dice más bien acumular tesoros en el cielo, que es eterno, ¿no? Hermano, la palabra nos dice. En lo político, hermano, también en esta época actual hay mucha idolatría hacia el ámbito político. ¿Por qué, hermanos? Por ejemplo, en el gobierno en el que están, todos ponen su mirada a veces al gobierno. Idolatran a los presidentes de Estado. Pensamos que es nuestro sumo sacerdote, se podría decir en la antigüedad. Pensamos que dependemos de ellos, que en ellos está la solución, hermano. Inclusive hay en las campañas políticas, hay personas que dan su vida por un partido político, trabajan por él día y noche para lograr tal vez una fuente de trabajo, ¿no? Pero no, Dios no nos manda a idolatrar a las personas, no nos manda. Entonces, hermano, cometemos esos errores, ¿no? Sin darnos cuenta, tal vez somos idólatras de lo político, de las campañas políticas, del gobierno, ¿no? De las películas, hermano, también de las películas, porque a veces, hermano, viendo, ¿no? Los medios de prensa que son televisivos, vemos en las películas, ¿no? Los anuncios publicitarios en los estrenos. Por ejemplo, una que me llamó la atención es una que cuando estrenaron la película de Los Vengadores, yo vi que en diferentes países de Sudamérica hicieron cola, inclusive durmieron 2 días para ver el estreno de la película, hermanos. Entonces, mire, eso estamos poniendo tanto amor a las cosas materiales, que son virtuales al fin de cuentas, son creación del hombre y a veces no suceden. Son cosas que ficción exclusivamente, pero la gente, sin darnos cuenta, estamos idolatrando a las películas, estamos poniendo en primer lugar la tecnología, hermano. Hermanos, la tecnología, eso también tal vez moros y cristianos pecamos en este tipo de idolatría. ¿Por qué? Porque todo el mundo, desde que hay la tecnología, el celular, nos parece una herramienta que no puede, a veces al ir a la calle o al ir a nuestra congregación, podemos olvidar la Biblia, pero no olvidamos nuestro celular. Eso es una clara verdad que no debemos ocultarla. El celular se ha vuelto algo imprescindible. Inclusive vemos, ¿no?, cómo los celulares, ¿no?, algo virtual, que las personas trabajan en este medio. ¿Y cuál es su fin? Es tener más seguidores o tener más like. No lo hacen porque tal vez sea una herramienta de comunicación. En el principio se ha hecho por una herramienta de comunicación, pero hoy en día ya es un medio de trabajo, es un medio imprescindible para la vida humana y se ha vuelto como un ídolo para nosotros el celular, hermano. Analicemos cada uno de nosotros en qué estamos mal, ¿no? Y también hablamos de los ídolos. Por ejemplo, los ídolos, ¿no? Una persona que vemos como un ídolo para nosotros, que es una persona, un ejemplo, ¿no?, a seguir, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, en los ídolos, cómo copiar dibujos animados. Hay personas inclusive que vemos en las redes sociales, en los medios televisivos, en el cual quieren parecerse a su ídolo, y para parecerse a su ídolo, inclusive, miren, se transforman el cuerpo, la cara, quieren parecerse a Batman, por decirles, ¿no?, una ficción, o quieren parecerse al increíble Hulk y se hacen esas transfusiones, esas modificaciones de la cara que
la verdad no les lleva a nada bueno, ¿no? Entonces, ese tipo de idolatría es moderna, ¿no? Vemos también aquí, por ejemplo, en los cantantes, ¿no? En los cantantes, ¿qué pasa? La gente somos muy aficionados, ¿no? A los conciertos, a las distracciones, en el cual nos atan. A veces preferimos ir a un concierto de un cantante que está llegando de otro país y verlo, ¿no? Ser fanáticos de ellos, fans. Entonces, inclusive somos coleccionistas de algunos discos, videos, tenemos toda la colección. Es un tipo de idolatría, pero moderna, hermanos. Entonces, yo quiero que analicemos todos, hermanos, si estamos en este ámbito, en esta época actual, no nos damos cuenta que somos idólatras de algún medio, de alguna forma, somos, hermanos. Y para cambiar esto, hermanos, tenemos que autoanalizarnos y ver si estamos porque antiguamente la idolatría se daba más por imágenes, pero hoy en día nos hace por excesivo amor a las cosas, a los objetos, a las cosas, hermanos. Entonces, hermanos, pasando a este otro tema también, no desvinculándome del tema principal que es la idolatría, vemos, ¿no?, que antiguamente Dios castigó la idolatría. Hemos dicho que la idolatría es gran pecado y es abominación para Dios. Y Dios, vemos, por ejemplo, en Egipto, las 10 plagas que mandó al pueblo de los egipcios, ha sido por la idolatría, hermanos. Porque el pueblo egipcio, no nos olvidemos, adoraban, tenía dioses hasta la mosca, hasta el piojo, hasta el granizo, al dios del sol. Entonces, todo ese tipo de idolatría que Dios mandó en 10 plagas. Sus mismas idolatrías lo mandó en 10 plagas y castigó al pueblo egipcio. Entonces vemos un antecedente principal que Dios sí aborrece la idolatría y por eso manda. Y hoy en día, en la actualidad también, hermanos, viendo esta enfermedad, que esta pandemia que nos ha azotado a todo el mundo, hermanos, vemos también que tal vez, hermano, haciendo un análisis, ¿no?, pero siempre guiándonos en la Biblia, que es un texto, que es un manual de vida que Dios nos da a nosotros para que lo analicemos, ¿no? Vemos, ¿no?, estos dos tipos que lo hemos hecho, hermanos, que es uno, que es esperas soluciones impíamente y confías en todas las vanidades del mundo. O tu confianza está en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hemos hecho una perspectiva de una persona que bien puede estar en este lado, que es con Jesucristo, o bien puede estar a este otro lado, que son las vanidades de la vida, ¿no? En esta pandemia, hermanos, hay dos propósitos, ¿no? Yo lo veo en este sentido, que hay dos propósitos dentro de esta pandemia. ¿Qué pasa? Una es que se avive la iglesia, otra es desesperación, pánico para preparar algo que está viniendo luego. Entonces, viendo estos dos panoramas de esta época que estamos viviendo y mediante esta enfermedad que estamos padeciendo en todo el mundo, hermano, hacemos dos enfoques. Y el primer enfoque es esperas soluciones impíamente y confías en la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es una solución que viene mediante los médicos, mediante los científicos, mediante quienes están buscando la cura para esta enfermedad, de esta pandemia que nos azota a todo el mundo. Entonces, ¿dónde está la confianza del impío? Está en la ciencia, en lo que se cree, en lo que el hombre haga para parar esta enfermedad, ¿no? Ya también ven la confianza en el gobierno, en el que facilita, en el que pueda tal vez resolverles la economía, en el que puede resolverles la solución de trabajo. O sea, su confianza está en el gobierno, en la política, en el gobierno de turno. También están esperando todo el mundo, ¿no?, impíamente en la vacuna, que va a haber una vacuna, pero no saben que va a venir con el microchip, ¿no? Posteriormente, en otros estudios vamos a explicar este tema con más amplitud posible. También impíamente piensan que vamos a volver a lo de antes, piensan que todo va a pasar, o sea, todo es momentáneo, es como un sueño malo y mañana vamos a despertar y todo será igual, ¿no? Todos piensan así y todo será normal, ¿no? ¿Y qué pasa dentro de ellos? ¿Qué pasa? Que ellos
extrañan, ¿no? ¿Qué extrañan? También es una idolatría dentro de eso. Extrañan tus vanidades. ¿Qué vanidad? El entretenimiento, ¿no? Los entretenimientos, los juegos, las diversiones entre ellos, ¿no? También extrañan los bailes, las personas que les gustaba salir un fin de semana a bailar. Extrañan también, ¿no? Todo lo que es las borracheras de fin de semana, extrañan los conciertos, los cines, los deportes, ya que hemos hablado anteriormente, el fútbol, ¿no? Las diversiones, todas estas cosas es una, ¿cómo les digo? Es una antesala, hermanos, ¿para qué? Para prepararlos a las personas impías. ¿En qué sentido? ¿No? Para prepararlos, ¿no? ¿Cuál es el fin de todo esto? Es preparar un nuevo orden mundial, que luego posteriormente vamos a explicar. Y ahora, ¿qué pasa a la otra? Si esta persona, su confianza está en el Señor Jesucristo. Y aquí estamos la iglesia que está velando nuestra salvación. Estamos velando nuestra salvación, porque claramente en la Biblia nos dice que nadie tome tu corona, hermanos. Entonces no podemos nosotros esperar que otra persona tome nuestra corona. Nosotros estamos velando nuestra salvación, ¿no? Como dice en la palabra, extrañando nuestra congregación, ¿no? A veces, hermano, nos da una nostalgia que extrañamos la congregación, de reunirnos como antes lo hacíamos y ahora no podemos. Es algo que Dios ha permitido, que Dios está probándonos si nosotros somos capaces de seguir, ¿no? En el camino del Señor, pero en nuestras casas, hermano, y con más fuerza. Algunos lo estamos haciendo con más fuerzas y algunos hermanos también lo están haciendo, se están debilitando en la fe. ¿Qué están haciendo? Creen en Dios, pero su fe ya está debilitándose, hermano. Y para esas personas hago estos videos para que se alienten y vuelvan al camino del Señor, ¿no? Y también, hermanos, tenemos que estar esperando como las vírgenes prudentes. Anteriormente hicimos un estudio bíblico sobre las vírgenes prudentes. Ahí le mostramos cómo debemos estar con la vasija llena de aceite. ¿Y el aceite cuál es? Es la fe, es creer en Dios, esperando nuestra salvación. No seamos como las vírgenes insensatas que creían en Dios, pero sus vasijas estaban vacías del aceite que necesitamos para que se prendan nuestras. Entonces, hermanos, aquí estamos esperando como vírgenes, volviendo al camino de la verdad y la vida. ¿Qué pasa? Algunos, como decimos en la palabra de Dios, hemos perdido el primer amor. Hemos perdido. Hemos visto como una costumbre ir a la iglesia. Hemos perdido el amor. Entonces, ¿qué nos dice Dios en esta pandemia? Que volvamos al primer amor. Que volvamos a Dios. Que nos volvamos a Dios en esos dos elementos importantes, que es creer en Dios y tener fe, hermano. Entonces también estamos en esto, estamos gozosos, como nos dice en Romanos 12:12, nos dice que estamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Así tenemos que estar esperando en nuestra salvación, hermanos. También santificándonos. ¿Qué dicen en las Escrituras? ¿Quién es santo? Santifíquese más. Es una transformación, hermano. Es posible, hermanos. También, hermano, exaltando el nombre de Dios, adorándole, alabándole, estando en la presencia de Dios. Hermanos, entonces, esto, hermanos, ¿con qué fin? Con el fin, ¿no? ¿Cuál es el fin que Dios nos promete, no? El fin que hace el Señor, permite esta pandemia, es con el fin que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento, que tengamos vida eterna. Claramente en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos indica esto, ¿no? Y el fin de nuestra fe, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es la esperanza? Es la salvación de nuestras almas, es la vida eterna, lo que nos menciona en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, hermano. Entonces, vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo está trabajando con su iglesia, está en acción en este momento, en esta hora, en este día que tú me ves, hermano querido, que me estás viendo por este canal. El Señor está trabajando con su iglesia, está viendo, está
está insistiendo para que nosotros le sigamos a Él, para que seamos salvos, hermano. El Señor en estos momentos está trabajando arduamente, espiritualmente. Aquí, humanamente, no podemos ver el trabajo que hace el Señor. Espiritualmente, el Señor está trabajando con su iglesia. Pero también, Señor, está trabajando. ¿Quién está trabajando? El misterio de la iniquidad, el inicuo. Podríamos decir también Satanás, tantos nombres denominativos que le da las escrituras, ¿no? Al hijo de perdición, hermano, que es el diablo. Está trabajando. ¿Cómo está trabajando? ¿Cuál es su fin? ¿Cómo trabaja ellos? Hace rato les he mencionado que está estableciendo el nuevo orden mundial. Mire, a veces me da a la mente este pensamiento en este momento, me dice, ¿no? ¿Cómo el diablo siempre ha imitado a lo largo de la vida? El diablo siempre ha imitado lo que ha hecho Dios. Él se ha rebelado contra Dios y por eso ha sido desterrado de los cielos y se ha caído aquí. Él siempre ha querido ser más que Dios, ha querido que le adoren, siempre ha imitado a Dios y hoy en día sigue imitando a Dios. Por ejemplo, les digo, ¿no? A la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién preparó el camino? Juan el Bautista. Es el que preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo, bautizándolos en agua. Hoy en día, ¿quién está preparando el camino para que venga el hijo de perdición, el misterio de la iniquidad? ¿Quién? Es el diablo, es el padre que va a venir su hijo, que es el anticristo, ¿no? Que es el inicuo que menciona la Biblia. Entonces siempre ha imitado a lo largo de esta vida el diablo todo lo que ha hecho Dios. Entonces en este momento, ¿cuál es el fin del diablo? El fin es colapsar la economía mundial, eso estamos hablando a nivel mundial. La salud va a colapsar la alimentación, la religión inclusive, el trabajo, la educación. Lo vemos, hermanos. Basta ver una mirada o escuchar las noticias, hermanos, que sí o sí estamos siendo cada día en mal en peor. Va colapsando diferentes tipos de actividades que tenemos, el trabajo, la educación. Vemos, o sea, no podemos ser ciegos a lo evidente. Entonces, hermano, ¿cuál es el objetivo de esto? De colapsar todo. De que el diablo, ¿qué quiere? Quiere establecer el nuevo orden mundial. Aquí llamamos orden mundial al nuevo. Es como preparar el camino para que venga el anticristo. ¿Por qué, hermanos? Porque quiere ver una ciudad destruida en todo ámbito, economía, salud. ¿Para qué? Para venir como el Salvador. Como les decía anteriormente, imita a todo lo que hace Dios, lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él quiere venir como un Salvador y va a venir con un nuevo orden mundial, una sola economía, una sola religión, una sola salud. Quiere globalizarlo y concentrarlo en una sola persona, hermanos. Si vemos y revisamos y nos damos tiempo para revisar las informaciones internacionales, las redes sociales, vemos que es el objetivo principal, ¿no? Y algunas personas están esperando esto, quieren que haya una solución. Y esta solución va a venir de esta persona, ¿no? Y también, hermanos, para preparar el camino de la venida del misterio de la iniquidad, el inicuo, el anticristo, que ya está en acción, pero no es revelada. Y aquí hago un paréntesis, pero no es revelada. Claramente en la Biblia nos dice, inclusive del arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que nadie sabe ni el día ni la hora. En este caso también, hermanos, nadie sabe quién es el anticristo. A veces están jugando al adivino. Esta persona o esta otra persona o esta persona. Lamentablemente en la Biblia nos dice que no va a ser revelada, no va a ser revelada. No se sabe, dice, quién es, dice, no. Antes debe ser quitado la iglesia, hermano. Para esto vamos al sustento bíblico, que es nuestra palabra, que es nuestra guía, ¿no? Claramente en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7, nos habla de esto, ¿no? Nos dice que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no? Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea quitado. Una vez quitado, dice,
del medio, recién se revelará, hermanos. O sea, ¿quién va a ser quitado del medio? O sea, ¿quién lo detiene al ministerio de la iniquidad? ¿Quién? ¿Quién lo detiene? La iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia está, el Espíritu Santo está en la iglesia. Y mientras el Espíritu Santo esté aquí, toda la voluntad de Dios tiene que ser sometida a todo principado o rey. La voluntad de Dios está sobre todo. Entonces, hermanos, imposible que se revele el hijo de perdición mientras no sea quitado la iglesia. ¿A qué se refiere quitado la iglesia? A que la iglesia se vaya, sea arrebatada. Recién se va a manifestar y va a haber la desolación que nos dice en la Biblia. Entonces, hermanos, vemos en estos dos tiempos, hermano, que hay un trabajo enorme espiritualmente, estamos hablando, que es nuestro Señor Jesucristo para la salvación de las almas. Y aquí, hermano, esperando a una solución. Impíamente esperan la solución, hermano. En este día, hermano, en esta hora en que tú estás escuchando, hermano, analiza este contexto, analiza en qué tiempo estamos y cómo nuestro Señor Jesucristo nos está llamando. No, las puertas, como anteriormente hemos hecho varios estudios sobre la puerta, hermano, nos está diciendo que la puerta ahora está abierta. El tiempo de gracia se está acabando y en nosotros está la decisión de ir impíamente a este lado, esperar soluciones en el hombre, o venir al camino de nuestro Señor Jesucristo, que ahí vamos a encontrar la salvación y la vida eterna. ¿Cuál es el camino que tienes que tomar, hermanos? Hermano, entonces, con este estudio quiero aclararte. El tema no es confundirte, hermano, solamente aclararte que la idolatría nos ha llegado a estos tiempos de vida que tenemos hoy en día. Porque para Dios, como anteriormente hemos dicho, que es un gran pecado, es una abominación. Mediante la idolatría hemos llegado a estos tiempos. Porque Dios, en su misericordia, nos quiere salvar a todos. Bien claramente en su palabra nos dice, no, que el fin es que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no ve? Entonces, ese es su fin de Dios. Y por eso está trabajando espiritualmente hoy en día con la iglesia, ¿no? Por eso, hermanos, hoy en día el Señor, tal vez en una ira piadosa que tiene el Señor, cierra las canchas, cierra los cines, cierra los deportes, cierra los estadios, cierra todo lo que es diversión, hermanos. ¿Por qué? Por tantas vanidades que nos hemos puesto, que son idolatría. Dios, en su infinita misericordia, ha cerrado estos lugares. ¿Por qué? Por la idolatría, hermanos. Todo este tema va acompañado a esta época, que es el tiempo que estamos viviendo. Analícenlo, hermanos, y bueno, pues pedirles en estos momentos que pensemos mucho en la palabra, que meditemos la palabra, que no hagamos sordos oídos al llamado de Dios que está haciendo en este preciso momento, hermanos. Bueno, hermanos, esperando siempre que Dios nos dé una nueva oportunidad para hacer un nuevo estudio bíblico, nos despedimos, hermanos, sin antes darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios!